Entonces la clase de hoy va a ser cortita, ¿sí? En términos de que vamos a terminar la semana de funciones, con lo poco que nos quedaba de funciones. Como les comenté inicialmente, la, la clase 1 de funciones tenía casi toda la información. Entonces lo que yo les traigo hoy día es lo que faltaba de funciones, que es estudiar el crecimiento y decrecimiento de funciones, ver algo de álgebra de funciones y algunos ejemplos. Y sería todo. Sí, bueno, inyectividad y sobreyectividad. ¿Ya? Ya, ahora quizá al final puede hacer esa pregunta o bien en el foro, si es que tiene esas dudas conceptuales, ¿ya? Para ver, quizá en una vez se lo vamos a ver ahora. Sí, porque Gaspar agregó ejercicios de crecimiento y decrecimiento, y de inyectividad, creo. Entonces, en el fondo hoy día es como un sellado de esas materias que eran correspondientes de la clase 2 de funciones. Y eso, sí, así que puede que hoy día se aclaren esas dudas. Entonces, para recordar en qué quedamos, para recordar en qué quedamos, que eso fue hace como 2 semanas, 3 semanas, nosotros habíamos visto una clase de funciones, permiso, estoy recordando acá, y nosotros habíamos dicho que en nuestro curso, a diferencia de álgebra, nos vamos a concentrar solamente en funciones reales de variable real, es decir, vamos a tener funciones cuyo dominio va a ser el conjunto más grande donde f exista y que va a estar contenido en los números reales, en el conjunto de los números reales, y siempre el codominio va a llegar a los números reales, ¿sí? Entonces íbamos a tener para cada variable independiente x una ley de asignación f de x, que a diferencia del curso de álgebra, acá generalmente va a estar explícita porque va a ser mucho más fácil de explicitar, ¿sí? Porque son los números reales solamente, y el dominio también va a ser un poco más sencillo de calcular porque nosotros tenemos que tener cuidado en ver cuándo es posible calcular ese valor para x dado. Por ejemplo, en el ejercicio 1 que vimos la clase pasada, vimos que si f de x era 1 dividido x, entonces el dominio iban a ser todos los números reales menos el 0, porque en 0 se indefine esto, ya que el 0 no tiene inverso multiplicativo. Para la raíz, lo mismo, íbamos a considerar los positivos, incluyendo el 0. Vimos un ejemplo con circunferencia. Vimos también lo que era el gráfico de una función. Dijimos que el gráfico de una función era el lugar geométrico de todos los puntos x, y del plano, tales que la primera coordenada está en el dominio y la segunda coordenada es la imagen de x por la función f. Y en el fondo es el dibujo, ¿sí? El gráfico de una función es el dibujo que yo puedo hacer en el plano cartesiano dada una función f. La imagen va a ser un subconjunto de los números reales, de tal forma que acá, en la imagen, van a ser considerados solo los elementos del codominio que tengan preimagen, ¿sí? Entonces, por definición, van a ser todos los números reales, en el conjunto de los reales, tales que existe un x en el dominio, de tal forma que el i sea f de x. Vimos algunos ejemplos donde determinamos el dominio y la imagen, y donde vimos que el dominio siempre es sencillo, entre comillas, porque tenemos la fórmula explícita, la ley de asignación, pero la imagen muchas veces cuesta, y para la imagen se nos va a hacer mucho más sencillo graficar la función, y ahí es donde es útil el gráfico, para obtener cuáles son los valores de i que puede tomar f. ¿Sí? Entonces el gráfico me permite obtener la imagen de una forma sencilla, y las propiedades que vimos esa clase era, creo que hasta aquí llegamos, ¿no? Sí, era los ceros de la función, que era donde la función se hace cero, para los x del dominio en el cual la imagen es cero, y vimos la paridad. Y dijimos que la única función que cumple ambas condiciones de paridad, es decir, es par e impar, es la función nula, o sea, f de x igual 0. ¿Sí? Y dijimos que estas funciones pares e impares son bien especiales porque me permite a mí estudiar el gráfico de una forma sencilla. Por ejemplo, si yo tengo una función par, la función par dijimos que era simétrica con respecto al eje y. Por lo tanto, lo que yo tenga en el primer cuadrante y tercero se refleja en el segundo y el cuarto.
el eje Y es mi espejo. Por lo tanto, cuando uno tiene funciones pares, lo que uno hace es estudiar solamente un sector. En particular, uno estudia para los x positivos, por ejemplo, si la función es par. Y si la función es impar, ya no, el eje de simetría no es un eje, sino que es un punto. Y las funciones impares van a ser simétricas con respecto al origen. Eso en el colegio es lo que uno llamaba simetría central. ¿Se acuerdan? Cuando uno tenía la simetría en un punto, que era en el fondo el efecto de la cuchara, cuando uno se veía en la cuchara y se ve dado vuelta. Esas son un ejemplo de funciones impares. Son simétricas con respecto al origen. Y las funciones pares son simétricas con respecto al eje Y. ¿Bien? Y ahí quedamos. Y creo que Tamara, si mi memoria no me falla, nos había respondido cómo era esta función, f de x igual raíz de x. ¿Sí? No sé si está Tamara presente, pero acuérdense que somos todos puntitos. ¿Sí? Así que puntitos por ahí. Eh, la raíz de x no era ni par ni impar. ¿Por qué? Porque para ser par o impar hay que cumplir una condición previa. Y la condición previa, que es súper importante, es que primero, antes de ver la paridad, es necesario verificar que cualquier punto del dominio, cualquier elemento del dominio, tiene su inverso aditivo también en el dominio. Eso es importante, así que eso remárquenlo, ¿sí? Ese es el primer paso para ver paridad. Lo primero, antes de ver f de x igual f de menos x o f de x igual a menos f de menos x, es ver que efectivamente para todo x yo puedo tener menos x en el dominio. ¿Bien? ¿Por qué eso es necesario? Es necesario porque acuérdense que después ustedes están evaluando en menos x y por lo tanto, si la función en cuestión no tiene el inverso aditivo de algún valor, no puedo comprobar si se cumple esta igualdad para ese valor porque no es un valor válido para f. Por eso es importante primero verificar esto que voy a marcar. Súper importante, ¿ya? Súper importante. ¿Sí? Porque pueden haber ejercicios pillos que nos permitan ahí fallar, como por ejemplo la raíz cuadrada, ¿cierto? La raíz cuadrada era engañosa porque la raíz cuadrada es tentadora en términos de ver al tiro la paridad, pero la raíz cuadrada está definida solamente para los positivos, por lo tanto no tiene sus inversos aditivos en el dominio. Así que no es ni par ni impar. Por lo tanto, lo que podemos decir es que negar que una función es par no necesariamente es afirmar que la función es impar. E idénticamente, negar que la función es impar no es decir que la función es par. Porque hay funciones que no son ni pares ni impares. ¿Ya? Eso es importante. Negar que una función sea par no implica que la función sea impar y viceversa. Así que eso es importante. Bien, y ahí quedamos en la clase pasada. Entonces lo que nos queda hoy día por ver es el crecimiento y decrecimiento de funciones y ver definiciones de inyectividad y sobreyectividad, y les traje un ejercicio de ejemplo tipo control. ¿Sí? Porque aprovecho la oportunidad también de agradecer su buena acogida. Vi la encuesta docente, también Gaspar está muy contento de que nos se valoran bastante bien, así que le agradezco esa recepción que han tenido de nuestra parte. Esperemos que sigamos así a lo largo del semestre y tomé algunos comentarios, así que agradezco también los comentarios que nos dieron. Y uno de los comentarios justamente ver ojalá en la clase algún ejercicio tipo control o más ejercitación. Entonces, en la medida de lo posible, voy a considerar para cada clase, ojalá, un ejercicio tipo control, o al menos hacer un sketch para que entiendan cómo se puede abordar con la materia un ejercicio dado. ¿Sí? Así que eso chicos. Entonces, la clase de hoy, el test 3. Sí, sí, revisar pregunta por pregunta como el primero. Sí, sí se va a poder. Sí, sí se va a poder. Así que tengan ningún problema con eso. Clase de hoy. Entonces va a ser la clase 2 de funciones. Funciones 2.0 voy a poner. Entonces,
lo que vamos a estudiar ahora es el crecimiento y decrecimiento de una función. Crecimiento y decrecimiento. Que esto, como ya dije al principio, Gaspar vio ejercicio en la ayudantía, en la auxiliar, pero de todos modos acá tenemos que sellar el contenido, así que lo voy a explicar en detalle también. Y vamos a estudiar lo siguiente. Entonces, voy a considerar f una función de variable real, real de variable real, sea f una función de a en los reales, a los reales, y un subconjunto de a fijo. Entonces se dice que, dos puntos, voy a decir que f es creciente en b, f es creciente en b, si y solo si, para todo x1, x2 en b, con x1 menor que x2, entonces se debe tener que f de x1 es menor que f de x2. Menor o igual. Y 2, voy a decir que f es decreciente en b, si solo si, para todo x1, x2 en b, tal que x1 es menor que x2, se tiene que f de x1 es mayor o igual que f de x2. Entonces, si nos damos cuenta, lo que uno ve con el crecimiento es siempre visualizar hacia la derecha los valores del conjunto B. Acuérdense que al ser un subconjunto de los números reales tenemos ya un orden, entonces hacia la derecha están los mayores, y queremos ver cómo crece o cómo decrece las imágenes de f. Lo interesante de la definición es que en ambos casos, fíjense que no dice necesariamente estricto el mayor o el menor, sale un igual. Por lo tanto, pueden haber funciones que sean crecientes y decrecientes a la vez, como por ejemplo, ¿cuáles? Voy a poner aquí una observación de eso. Una observación. Existen funciones crecientes y decrecientes a la vez. Como acá tengo un igual, por ejemplo, f de x igual c, con c un número real cualquiera. Esa función es lo que uno llama la función constante. La función constante. Ah, ya. Vamos para allá, estimado. Sí, estimado punto. Vamos para allá. Buena acotación. Que de hecho ya la semana que viene las vamos a ver las funciones oscilantes, que son las trigonométricas, ¿cierto? Oh, ahí me moví con todo. Perdón, ahí sí creo, ¿no? Ahí sí. Entonces la función constante es una función tal que para cualquier x, en los números reales, yo tengo que vale c. Por lo tanto, independiente de que si x1 es menor que x2, las imágenes son iguales. Por lo tanto, cumple con ser creciente y decreciente en cualquier elemento de A. ¿Sí? Entonces esta función es tanto creciente como decreciente. Ahora bien, voy a seguir con otra observación acá, que es la que nos dijo su compañero o compañera. Las funciones oscilantes. ¿Sí? ¿Sí? Veamos el siguiente gráfico. Miren acá. Voy a hacer el siguiente gráfico para hacer el tema de las funciones oscilantes. Si yo hago, por ejemplo, esta función, esa función, y aquí pongo los vértices de esas parábolas. Por ejemplo, acá voy a poner x1,
Aquí voy a poner x2, aquí voy a poner x3 y aquí voy a poner x4, etcétera. Fíjense que, y aquí está el origen, 0. Fíjense que esa función que nos dijo su compañero o compañera, que es oscilante, que la vamos a estudiar más en detalle después la semana que sigue, esa función no es ni creciente ni decreciente en el intervalo 0x4, por ejemplo. Esta función, perdón, como que se me humedeció la tableta, perdón, en el intervalo 0x4 no es creciente ni decreciente. ¿Por qué? Porque en la definición hay un para todo, en ambas. En el crecimiento y decrecimiento hay un para todo. Por lo tanto, debe pasar que en todos los elementos que yo tome en este intervalo, en el 0x4, debe pasar una y solo una de estas dos cosas para poder decir que es creciente o decreciente. Entonces acá, si se dan cuenta, por ejemplo, en el intervalo 0x1, ¿cómo es la función? En el chat, si no me hablen para... ¿Sí? Creciente, ¿cierto? ¿Y qué pasa después en el x1, x2? ¿Cómo es la función? Decreciente. Y x2, x3 también, ¿cierto? O sea, me puedo saltar al x3 incluso. Pero después, el x3, x4 crece. Entonces, en el intervalo completo, 0x4, no es creciente ni decreciente porque tiene intervalos donde la función ya sea es creciente o decreciente. Entonces, lo que uno hace es más astuto, y lo que uno hace es estudiar la función por intervalos. Pero podemos estudiar dicha función en intervalos. Entonces, ahí es cuando se hace interesante considerar un conjunto B. Se dan cuenta que en la definición de función creciente y decreciente, yo consideré un subconjunto de A, un conjunto B. Ese conjunto B es importante porque hay funciones que no necesariamente en todo A son crecientes o decrecientes. Por lo tanto, va a ser importante tener buen ojo y ver cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. En este ejemplo de acá, en esta función oscilante, yo voy a tener que en el intervalo 0x1 es creciente, ¿cierto? Ese sería un primer B, ese sería un B1. ¿Qué más? En x1, x3 es decreciente, entonces acá yo tengo otro intervalo que sería el B2, y ¿en dónde más? En x3, x4 es creciente. Entonces lo que uno hace es justamente restringirse, y es decir, un B3, a intervalos de crecimiento y decrecimiento para poder estudiar cómo son los gráficos de la función. Por eso que en la definición aparece un conjunto B, ¿sí? Y muchas gracias a la persona que dijo lo de las funciones oscilantes, porque son un buen ejemplo para que ustedes vean por qué es importante el conjunto B, ¿sí? ¿Se entendió la idea de las funciones oscilantes? ¿De por qué es necesario el conjunto B? Los leo, no se preocupen, ¿sí? Perfecto, ¿ya? Eso. Entonces, quizás con esos conceptos tenían algunos consultas, ¿no? Porque decía alguien que tenía dudas conceptuales. Y a mí me parece que el crecimiento y decrecimiento a veces causa esas dudas. Pero lo importante es que cuando uno dispone de una función, uno puede siempre estudiar esos intervalos. Bien. Entonces, veamos un ejemplo. Ya voy a esperar un poquito que copien y seguimos, ¿sí? Un segundo para que copien.
he vuelto, he vuelto. Ya, entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Acá, ejemplo. Ejemplo 1. F de x igual a x más x cubo. Ya, ¿cómo será esa función? ¿Creciente, decreciente o hay que determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento? Entonces, para esta función, lo primero que vamos a ver es el dominio. Siempre acuérdense que nosotros para estudiar funciones reales de variable real, lo que tenemos que hacer es determinar primero el dominio para saber en qué intervalo o en qué subconjunto de R nos vamos a manejar. Entonces acá, esta función como es polinómica, no se indetermina en ningún lado y el dominio sería todos los números reales. Esta función también es impar. ¿Se ve o no por qué es impar? Vamos a estudiar al tiro algunas cosas. Es impar porque, voy a anotarlo acá, porque f de menos x es igual a menos x más menos x al cubo, y eso es igual a menos x al cubo, y eso es igual a menos x más x cubo, que sería en el fondo menos f de x. ¿Sí? Y como su dominio eran todos los números reales, cumplo la primera condición, que es decir, tomo un número real, tengo su inverso aditivo. Así que puedo ver este asunto de acá bien. Entonces la función es impar, perfecto. Y ahora quiero ver entonces el crecimiento y decrecimiento. Entonces lo que uno hace es estudiar, estudiar para x positivo. Pues es impar. Cuando una función cumple con ser par o impar, siempre nos ayuda bastante porque tenemos que estudiar su gráfico y cómo es su comportamiento en un puro sector, porque lo demás es simétrico ya sea con el origen o con respecto al eje y. Entonces, ser impar o ser par ayuda mucho. Y eso anótenlo porque después cuando vean integrales, por ejemplo, en cálculo diferencial o en cálculo en varias variables, etcétera, cosas impares o pares ayudan demasiado. ¿Sí? Eso es un spoiler que les doy. Entonces, tenemos felizmente que la función es impar. Entonces ahora lo que voy a hacer es ver cómo crece. Y para ver cómo crece, me voy a la definición. Entonces lo que debo hacer es tomar cualesquiera par de puntos, x1, x2, tales que cumplan que x1 es menor que x2. Entonces voy allá. No sé de momento un intervalo b, si es que existe o no. Solamente me voy a jugar la vida haciéndolo. Entonces, sea x1 menor que x2 positivos, porque estoy viendo los x mayores que 0. Luego, voy a ver cómo es f de x2 menos f de x1. ¿Por qué eso, chicos o chicas? ¿Qué pasa si, por ejemplo, f de x2 menos f de x1 fuese positivo? ¿Qué puedo concluir? Si esa diferencia fuese positiva, yo podría decir que crece, ¿cierto? Y si fuese negativa, ¿qué puedo decir? Decrece, ¿cierto? Entonces voy a estudiar esa diferencia y como truco, aquí voy a poner truco, en general conviene calcular este cociente, ese cociente. Fíjense que x2 menos x1 es algo siempre positivo, por lo que estoy tomando acá, ¿cierto? Y no cambia la idea que anoté en verde. Pero ese truco es bien útil, ¿por qué? Porque ese truco no siempre funciona, o sea, no siempre es útil, ¿sí? Cuando hay funciones polinómicas, ayuda bastante, porque las funciones polinómicas, cuando yo haga esta diferencia,
voy a tener que cancelar algo. Entonces se va a cancelar con el denominador. Es solamente ese truco, ¿sí? Por eso les puse ahí ese truco. Cuando hay funciones más extrañas, no siempre ayuda, ¿ya? Pero les dejo ahí el truco a su disposición porque les puede servir, ¿sí? Entonces, veamos, po, ¿quién es f de x2 menos f de x1 dividido x2 menos x1? ¿Quién es? Es x2 más x2 al cubo menos x1 más x1 al cubo dividido por x2 menos x1. ¿Y esto qué es? Esto es x2 menos x1 más x2 al cubo menos x1 al cubo dividido x2 menos x1. Y esto se puede factorizar porque es diferencia de cubos. Entonces esto les queda como x2 menos x1 factor de 1 más x2 al cuadrado más x2 por x1 más x1 al cuadrado. Ahí factoricé y acuérdense de factorizar la diferencia de cubos, que es esa. Entonces ahí fíjense que ayuda mucho el haber dividido por x2 menos x1, porque ahí se cancelan y les queda algo que siempre es positivo. De hecho es estrictamente positivo, por el 1, ¿cierto? Y de hecho x1 y x2 son tomados mayores, así que esto es estrictamente positivo. Por lo tanto, eso implica que f de x2 es mayor que f de x1, lo que implica que f en el intervalo 0 infinito es estrictamente creciente. ¿Por qué dividimos por eso? Es un truco solamente. En general ayuda mucho cuando la función es polinómica, porque después en algún instante tú puedes simplificar con ese denominador. Y ese truco tiene una razón de ser bien especial que la quiero explicar en un minuto. ¿Sí? Ahí vamos a ver por qué aparece ese x2 menos x1. ¿Ya? Pero de momento, entendámoslo como un truco que me permite simplificar. ¿Bien? De momento entendámoslo así. Miren, es estrictamente creciente en cero infinito. Entonces su gráfico es así. Fíjense, ahora puedo dibujar el gráfico. Su gráfico es algo así. Si yo grafico esto, en cero infinito es creciente. Y como es simétrica con respecto al cero, la cosa es así. ¿Sí? Porque es como el reflejo, ¿sí? Con respecto al origen. Entonces acá está el gráfico de x más x cubo. Quizás es un poco más achatado, porque hay un x, hay un factor, porque esta se parece mucho más a la del x cubo. Pero es algo así el gráfico. Acuérdense que cuando uno grafica con estas herramientas, lo único que uno puede hacer es un bosquejo. Y un bosquejo es un dibujo charcha de algo, ¿sí? Es una versión fake del dibujo real porque van a haber muchos detalles entre medios que no van a estar considerados, pero al menos me permiten tener una idea de cómo es el gráfico, ¿sí? De la función f. Entonces, ahora sí les respondo por qué dividí por x2 menos x1. Pero voy a esperar un poquito que copien para que no nos vayamos muy perdidos. Sí, y además, como ya pasaron los 40 minutos y se los prometí, tómense 10 minutos para tomar agua, tomar té, tomar café y seguimos con esto. Sí, acuérdense que íbamos a hacer 40 minutos, 10 minutos y 40 minutos después, ¿ya? Así que vayan a tomar algo o caminar un poquito por la casa o simplemente quédense un ratito acá y en 10 minutos seguimos, ya para que tengamos esa pausa que les prometí. Sí, así que voy a pausar la grabación, de hecho. La nueva grabación. Entonces, lo que vimos en este ejemplo
era estudiar la función f de x dada por x más x cubo. Y lo primero que uno estudia son el dominio, ver la paridad, si es par o impar, que eso es muy bueno. Se estudia una parte, porque lo otro es simétrico, así que eso ayuda mucho a la hora de estudiar las funciones, de simplificar trabajo. Y para ver el crecimiento, yo les dije como truco, dividir por x2 menos x1. Ese truco, yo le puse truco, pero ese truco viene de algo bien interesante, y eso les quiero mostrar a continuación. Fíjense en esa expresión, lo que me dio ahora con el x2 menos x1. ¿A qué se parecerá? ¿A qué se parece esa expresión? ¿A qué se parecerá f de x2 menos f de x1 dividido x2 menos x1? A la pendiente de una recta, ¿cierto? De la recta que pasa por ¿cuáles puntos? Que pasa por los puntos x2 f de x2 y x1 f de x1, ¿cierto? O sea que, voy a explicarlo acá abajo, explicación del truco, para que vean que ese truco en realidad es muy interesante. Voy a poner acá explicación del truco. El truco lo puse con rojo, así que... El truco era estudiar esto, esta expresión. Entonces, esta expresión corresponde a la pendiente de la recta que pasa por los puntos. ¿Cuáles puntos? Pasa por los puntos x1, f de x1 y x2, f de x2. ¿Cierto? Me falta un paréntesis. Entonces, dijimos que, se dijo que sí, a esta pendiente le voy a llamar M12, ¿sí? Porque pasa por los puntos x1, x2 como abscisa. Entonces se dijo que si M12 es mayor o igual que 0, entonces f crecía. Y si M12 es menor o igual que 0, f decrecía. Esto por lo siguiente. Dos puntos. Miren lo siguiente, voy a hacer un gráfico de una función cualquiera, para que se entienda la idea geométrica que está detrás, y que es bien bonita, por eso quiero expresar esto en este espacio de la clase. Fíjense que acá voy a hacer la siguiente función. Esa función. Y voy a ponerla con más curva, porque en realidad no me gustó así. A ver cómo la hago con más curva. Ah, ahí me quedo igual, parece. Ya, pero esa función f. Fíjense en lo siguiente. Yo acá voy a poner el punto x1 y aquí voy a poner el punto x2. Aquí, por ejemplo, voy a poner el punto x3. Aquí el punto x4. Y etcétera. Entonces, miren. ¿Cuál es la idea que está detrás? Fíjense que si yo pongo esos dos puntos y hago la línea recta que los une, esa línea, ahí imagínense que sí los une. Voy a hacer trampa, voy a hacer más gordito el punto. Esa recta tiene pendiente positiva. Esa es la recta M12. ¿Sí? Esa es la recta M12. Y esta recta de acá, que une esos dos puntos, es la recta M34, lo voy a poner. No, me quedó mal ya, pero imaginemos que une esos dos puntos. Entonces, esta recta M34, porque pasa por el X3, X4, tiene pendiente negativa y esta tiene pendiente positiva. Entonces, fíjense que en el fondo esa recta
geométricamente me determina cómo es la gráfica. Porque si la pendiente es positiva de la recta que pasa por esos dos puntos, y va a ser secante o tangente al grafo de f, en el fondo me va a indicar que la función necesariamente tiene que crecer. Pero si la pendiente es negativa y va a ser secante a la función f, entonces el gráfico va a ir por debajo, entonces va a ir bajando, necesariamente tiene que ir bajando. Entonces esa es la idea geométrica de ver el tema con las pendientes de rectas. Por eso que ese truco, le puse entre comillas truco, porque en realidad cuando estudiemos derivadas, nos vamos a dar cuenta que justamente la derivada, la noción de derivada, apunta a esto, ¿sí? A estudiar pendientes de rectas que van a ser tangentes en realidad al gráfico y que me van a permitir a mí calcular de buena forma un buen dibujo del gráfico de f. Entonces, esa es la idea de ese truco que les puse ahí, y creo que eso ayuda a entender la pregunta de por qué dividimos por x2 menos x1. ¿Sí? Cuando uno estudia crecimiento y decrecimiento, en el fondo lo puedo estudiar simplemente haciendo la diferencia de f de x2 menos f de x1, o puedo estudiar la pendiente de la recta que pasa por esos puntos y ver también si crece o decrece. Es bien bonita esta interpretación geométrica, ¿sí? Así que se las dejo ahí para ustedes, para que lo tengan presente en el futuro. Bien, espero que se haya entendido la noción geométrica de esto, ¿sí? De por qué uno dividió por ese x2 menos x1. Y lo que vamos a ver ahora tiene que ver con algunas funciones interesantes, como otras funciones conocidas, y estudiar algunas de ellas. Entonces, la primera función conocida es la función constante, ¿cierto? F de x igual c, con c un número real cualquiera. Esta es llamada función constante. Función constante. Y la función constante es bien interesante porque no se indefine nunca, así que su dominio siempre van a ser todos los números reales. Esta función, si c es 0, es par e impar, ¿cierto? Eso es lo que vimos en la clase pasada. Y para cualquier c real, es creciente y decreciente a la vez. ¿Sí? Entonces esa es la función constante. Bastante fome entre comillas, pero tiene muchas propiedades buenas. La otra función es la función polinómica. F de x igual a una función de este estilo, una función de la forma a0 más a1x más punto, 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 más a nxn. Función polinómica. Y el dominio también son todos los números reales. También son todos los números reales. La paridad depende de cómo sean los exponentes. Y el crecimiento también. Entonces eso se estudia también por tramos. Y tercero, tenemos la función racional, f de x igual a p de x dividido q de x, una función racional, donde el dominio de f va a ser los números reales, tales que, bueno, p y q son polinomios, ¿sí? P y q polinomios,
¿Sí? Son los reales menos el conjunto de puntos tales que el Q se hace cero, ¿cierto? Porque no quiero que en el denominador haya un cero. ¿Sí? Y la paridad e imparidad también depende de... para allá vamos, lo voy a hacer en un ejemplo final, y las asíntotas, creo que no se lo comenté a Gaspar, ahí fue mi error, ¿sí? Igual mejor que sobra que falte materia, pero las asíntotas decidimos, al igual que la elipse y la hipérbola, no evaluarlas. Así que las asíntotas en el control 2 no van a estar como un ítem, ¿sí? Porque las asíntotas las vamos a ver cuando veamos límite. Ahí las vamos a entender mejor, ¿sí? Pero igual de todos modos, tengo un ejemplo donde les puedo mostrar asíntotas, pero eh, no va a ser evaluado, ¿sí? Al menos hasta el momento. Ya en el control de límites, sí. Ahí sí entran asíntotas, en límites, que es el control 3. Pero ahora no, ¿ya? Eso. Eh, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Ah, sí, me faltó algo más. Una observación, antes de perderme. Menos mal que tenía anotado las cosas que tenía que decir para no quedar corto con la materia. Una observación importante es que si yo tengo f, una función real de variable real, y g, otra función también real de variable real, entonces, dos puntos, miren la siguiente observación, f más g va a ser una función también real de variable real, que lo que va a hacer es tomar un x y le va a asignar f más g de x, que va a ser dado por f de x más g de x. Pero como siempre, el estudio importante acá es ver cuál es el dominio. Entonces, si yo quiero evaluar f más g en un x dado, yo necesito que ese x cumpla con poderse evaluar en f y cumpla con poderse evaluar en g. Por lo tanto, el x tiene que estar en a y el x tiene que estar en b, a la vez. ¿Se ve o no? Porque el x tiene que ser capaz de evaluarse tanto en f como en g. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el elemento que voy a poner acá? ¿Qué conjunto voy a poner aquí? Si tiene que estar tanto en a como en b, a la vez. ¿Cuál va a ser el dominio entonces? De la función suma. A inter b. Muy bien. ¿Cierto? Porque tiene que ser un elemento que esté tanto en a como en b para poder evaluar tanto f como g. Y esto, créanme que también se cumple para la diferencia y para el producto. Para la diferencia y para el producto. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo funciones que las sumo, las resto o las multiplico, el dominio va a ser la intersección de los dominios de las funciones involucradas. Distinto es cuando yo divido. Si yo divido la función cociente, que resulta de dos funciones, al dividirlas, lo que va a hacer es asignar f dividido g de x igual a f de x dividido g de x. Entonces acá, ¿cuál va a ser el dominio? ¿Qué creen ustedes? Aquí creo que me va a faltar espacio, así que me voy a mover para acá. Aquí. Y me voy a mover aquí. Aquí va a ser más grande el conjunto. Ahí. Ya, el dominio también va a ser A inter B, pero tengo que quitarle a alguien. ¿Qué le voy a quitar? ¿Qué conjunto le voy a quitar? Le voy a quitar el conjunto que hacen 0 a G. Muy bien. Que serían todos los X en B, tales que G de X es 0.
¿cierto? O sea, cuando yo hago la función cociente, necesito como dominio intersectar los conjuntos porque necesito evaluar tanto el f como el g, pero cuidando que el denominador no se haga cero. Entonces le quito todos los ceros de g. ¿Sí? Entonces acá creo que queda más bonito así. Creo que sería el conjunto A inter B menos los ceros de G. ¿Sí? Así que ahí tengo un poco una observación importante de cómo tenemos la álgebra de funciones. Qué pasa cuando las sumo, cuando las resto, cuando las multiplico y qué pasa cuando las divido con los dominios. Bien. Bien, bien. Entonces, ahora sí un ejemplo. Y con ese ejemplo vamos a terminar la clase. Ah, ya, y me falta algo más del ejemplo antes. Definición. Pero esto es de integral álgebra, pero igual lo voy a poner como definición. Eh, una función f real de variable real, se dice, dos puntos, inyectiva, si solo si, para cualesquiera par de puntos x1, x2 en A, tales que x1 es distinto de x2, entonces f de x1 es distinto de f de x2. Y segundo, sobreyectiva, si solo si, para cualesquiera par de puntos x1, x2 en A, se tiene, entonces aquí al menos lo tengo en el cuadro anotado, se tiene que la imagen de f son todos los números reales. ¿Sí? Y como una observación de la definición, f inyectiva, sí, solo sí, para todo x1, x2 en A, se debe cumplir que f de x1 igual a f de x2 implica x1 igual a x2. Que creo que esa es la que más se ocupa en el colegio incluso. Y eso que puse ahí, ¿de dónde sale? Sale de la contrarrecíproca de la definición, ¿cierto? Porque tengo x1 distinto de x2, implica f de x1 distinto de f de x2, y si yo hago la contrarrecíproca, me queda f de x1 igual a f de x2, implica x1 igual a x2. ¿Sí? Así que sostiene el mismo valor lógico. Eso, y ahora sí el ejemplo. Ejemplo. A ver, estudiar la función f de x igual a x partido x menos 1. Ya, vamos a estudiar esa función y vamos a ver los signos también. Sí, vamos a ver todo de esa función. Entonces, solución. Ya, ¿subo? ¿Alcanzan a notar o no? ¿Voy bien? ¿Voy muy rápido? ¿Me avisan? Por el chat. ¿Sí? Voy a dejar eso ahí un minuto por si voy muy rápido, ¿ya? Para que lo copien. Ya, entonces, cuando nos dicen estudiar una función, lo que nos están pidiendo es estudiar todo lo que podemos hacer de la función. Entonces, primero voy a poner acá su dominio.
Lo primero siempre es saber en qué intervalo vamos a trabajar. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál va a ser el dominio de f en el chat? ¿Qué creen ustedes? Ahí tenemos ya puntos regalados del control. ¿Sí? Si nos ponen el dominio, podemos determinarlo. Buena pregunta. Yo diría que similar. Según mi experiencia, me da la impresión, pero esto no es siempre cierto, depende mucho del auxiliar, pero me parece que los ejercicios de auxiliar son más difíciles que los controles. Eso es lo que me ha dado la impresión de la facultad, pero igual depende del auxiliar, ¿sí? Así que ojo ahí, para no confiarse. Pero el apunte, yo creo que tiene buen nivel de ejercicios. Hay algunos bien fáciles y otros más difíciles. Y yo creo que hay que saber acostumbrarse a los dos tipos de preguntas, ¿sí? A las preguntas más difíciles y preguntas más fáciles. Y obviamente hay que calibrar bien ahí la mano de cada uno. Y por eso que se está discutiendo cómo van a ser las ponderaciones de los controles, ¿sí? Onda, si van a promediar los tres igual, si va a pesar más uno que otro, si se va a tomar el máximo de los dos primeros, etcétera. Toda esa información se las debo dar cuando esté totalmente resuelta, ¿sí? Pero como ustedes es su primer semestre en la U y no saben el nivel de los controles, eh, creo que sería una buena opción considerar quizás distintos tipos de ponderación o algo para que el primer control eh, no les sea tan de tanto susto, ¿sí? Pero toda esa información se las debo dar, ¿ya? Yo diría, me arriesgaría que es igual al nivel del apunte. Quédense con esa idea, mejor. Y de todos modos, bajen las guías de docencia. Acuérdense que están los controles anteriores, ¿sí? Para que vean ese nivel como cota superior, ¿sí? Como cota superior vean ese nivel porque igual son controles de nivel presencial. Así que tómenlo como cota superior y de ahí trabajen, ¿ya? Los de docencia.din.chile. Ya, entonces acá el dominio son todos los reales menos el 1. ¿Están de acuerdo, no? ¿Cierto? Porque se indetermina en el 1. Porque x menos 1 cuando el x vale 1 se hace 0 y el 0 no tiene inverso multiplicativo, así que se indetermina en el 1. Tenemos el dominio. ¿Qué más tenemos? Los ceros. Los ceros de f. ¿Cuáles son los ceros de f? Son todos los x en el dominio, tales que anulan a f. Entonces, ¿cuáles son los ceros acá, chicos? ¿Cuáles son los x que hacen 0 a la función? El único que vale es el 0, ¿cierto? Porque es cuando el x vale 0, porque los 0 de f, cuando es una función racional, es cuando el numerador es 0, así que es solo cuando vale 0. Los signos, vamos con los signos. Los signos, veamos, veamos los signos. F de x, positivo. Sí, solo sí. ¿Cuándo es positivo f de x? Cuando x partido de x menos 1 es positivo. ¿Y cuándo es negativo f de x? Cuando x dividido x menos 1 es negativo. Entonces lo que hay que hacer acá es una inecuación. ¿Están de acuerdo, no? Donde acá los puntos críticos... ¿Cuáles son los puntos críticos? Los puntos críticos son el 0 y el 1. Entonces acá hay que hacer la tablita. ¿Se acuerdan de inecuaciones o no? Hay que hacer la tablita. Entonces acá, ¿qué me queda? Me queda 0 y 1. Acá pongo x, acá x menos 1. No, perdón, era más al lado. Que me va a faltar acá. Ahí. Acá pongo menos infinito, infinito.
Y el 0 es punto punto crítico del X. Entonces a la izquierda del X es negativo, y a la derecha del 0 es positivo, el X. Y X menos 1 tiene como punto crítico el 1. Por lo tanto, a la izquierda del X esto es negativo, y a la derecha del 1 es positivo. Entonces cuando hago el cociente, aquí me queda positivo, negativo y positivo. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Puedo decir que los signos de f son los siguientes. En el intervalo menos infinito 0, sin incluir, unión el 1 al infinito, f de x es mayor que 0, y en el 0, 1, f de x es negativa, ¿cierto? Y el 1 lo incluye, porque el 1 igual es positiva, ¿sí? Así que en 1, o sea, perdón, no, está bien, no lo incluye, está bien, está bien, ¿sí? ¿Se entendieron los signos, no? La función es así: positiva, negativa, positiva. ¿Sí? Cuando uno ve signos, generalmente les van a dar inecuaciones, donde tienen que ver cómo son los intervalos de crecimiento de signos positivos y negativos, viendo los puntos críticos que habíamos estudiado antes con inecuaciones. Así que, como pueden ver, la materia que viene generalmente ocupa lo anterior. ¿Se entendió lo de los signos ahora o no? ¿Que alguien tenía dudas con los signos? ¿Sí? ¿El que tenía dudas con los signos se entendió o no? ¿Todos en el chat? Ya, entonces ahí tengo los signos. El cuarto, vamos a ver el crecimiento. Y para el crecimiento voy a hacer lo mismo. Voy a hacer f de x 2 menos f de x1 dividido x2 menos x1. ¿Y esto qué me queda? Me queda x2 partido x2 menos 1 menos x1 partido x1 menos 1 partido x2 menos x1. Y el spoiler que les doy es que me va a quedar así: un menos 1 partido x2 menos 1, x1 menos 1. Así me queda al final. Así me queda al final. ¿Sí? Entonces, en B1, la función crece, y B1 va a ser el intervalo menos infinito 0, porque hay que ver cuándo esto es positivo. A ver, quiero que la pendiente sea positiva, así que quiero que esto sea negativo. Entonces esto quiero que salga negativo, perfecto. Y ahí, ¿o no? Acá decrece, y el 0,1 también, ¿o no? 0, no, ahí decrece. Eso es pendiente, déjenme ver, si es negativo, negativo, positivo, negativo, decrece. Y en B2, que sería el 0 al infinito, creo. Déjenme ver si el 0 infinito sirve. También los intervalos B1 y B2 que me da este asunto. A ver. 0, 1, da un medio. Y acá creo que va el 0 al infinito, ¿no? ¿Están de acuerdo, no? Cuando crece y cuando decrece. Pero si tienen dudas con eso,
A ver, vamos a analizar al tiro esto mejor en detalle, para que no nos perdamos, si no nos vamos a confundir. Mejor no voy a improvisar nada para que no nos equivoquemos. Ya, tengo la pendiente. Esa pendiente puede ser negativa o positiva. Entonces, si la pendiente es positiva, la función crece. Si la pendiente es negativa, la función decrece. Ya tenemos un menos 1, entonces hay que ver el denominador. Entonces, el denominador, vamos a ver si el, si el x1 y x2 pertenece a el menos infinito 0, eso implica que x2 menos 1 por x1 menos 1, ¿cómo es? En signo. Esto es negativo, esto es negativo, por lo tanto el subproducto es positivo. Eso implica que la pendiente es negativa. ¿Sí? Porque tengo un menos 1 ahí. Sigamos. Si x1, x2 pertenece al 0, 1, ¿qué implica eso? Eso implica que x2 menos 1, x1 menos 1, ¿cómo son los signos? A ver, si está entre el 0 y el 1, pongo por ejemplo un medio, esto me queda un medio menos 1 menos un medio, más un cuarto, me queda también negativa. O sea, me queda positiva, que diga. Entonces acá m de 1, 2 sería negativa. Y si x1, x2 está en 0 infinito, eso implica que, o sea, entre el 1 y el infinito, ¿qué me queda? Me queda decrece, decrece, y entre el 1 y el infinito me queda positivo, positivo, me queda también negativa, creo. ¿Sí? Idem. Ya, entonces ahí tenemos el crecimiento de f. Y lo que quiero antes de terminar la clase, por eso me estoy apurando un poco más, de ahí sé que le escribo bonito en el cuaderno cómo se ve el crecimiento y el crecimiento, es ver las asíntotas, pero no entren en el control, ¿sí? Para que no se asusten, para que no se asusten. Pero fíjense, eh, las asíntotas, solamente lo voy a explicar, ¿sí? Explicación breve de las asíntotas. Fíjense, esto no entra en el control, lo voy a dejar anotado, no entra en el control. Ya, miren, la función f era de esta forma, ¿cierto? Ahí está f. Entonces, voy a ser más desordenado acá porque esto no entra y quiero que se entienda la idea solamente. Entonces, fíjense con las asíntotas. Hay un x que no funciona. El x no puede ser 1. Entonces, cuando yo hago el gráfico de f, me pongo en el 1 y esa recta x igual 1, es una recta que se llama asíntota vertical. ¿Sí? Porque puede que la función sea así, por ejemplo. Déjenme ver. Puede que la función sea así. Creo que puede que sea así, por ejemplo. Estoy inventando. ¿Ya? De ahí le voy a dibujar el gráfico bien. Puede que sea así, y la asíntota es una recta que la función nunca toca. Entonces se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, pero la f nunca toca a esa recta x igual 1. Esa es una asíntota vertical y corresponde a los valores que no están en el dominio, generalmente. ¿Sí? Entonces, como x no puede ser 1, esa función no puede valer 1 en algún instante. ¿Y cómo pueden saber la imagen? Por ejemplo, miren, para la asíntota horizontal, lo que pueden hacer es dividir por x, así, y como pueden ver, cuando el x es muy grande, ¿esto a cuánto tiende? Cuando el x es muy grande, esto tiende a 0, por lo tanto, todo esto tiende a 1. Entonces, en el i igual 1, porque ya estamos hablando de f, tampoco la función llega. Entonces puede ser algo así, por ejemplo.
Entonces, esta de acá es una asíntota horizontal. Las asíntotas horizontales corresponden a rectas cuyas f de x nunca tocan, y las asíntotas verticales corresponden a rectas cuyo x nunca se considera. Pero todo esto de asíntotas lo vamos a estudiar más en detalle cuando trabajemos con límites. ¿Sí? Por eso que decidimos no evaluarlo en esta unidad. Ya para que no se asusten. Pero es eso, ¿sí?